Hola niñas, buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un excelente fin de semana. No les había podido grabar el reto del jueves y del viernes, por eso lo estoy mandando hoy, porque la verdad estuve súper ocupada, no pude hacerlo. Pero bueno, la idea es hacerlo hoy, mañana, lunes, martes, miércoles y el miércoles terminaríamos el reto. Habíamos estado hablando de los antidepresivos naturales, que ya hemos visto dos, que uno es el mindfulness, el otro es la compasión hacia nosotras mismas y el que vamos a estar viendo hoy es el antidepresivo natural del propósito, ¿sí? De qué significa esto del propósito. En las clases iniciales habíamos visto una frase de Víctor Frankl, que él fue un psicólogo, psiquiatra, que sobrevivió al holocausto nazi y a través de qué sobrevivió, a través de ese propósito. Cuando él fue capturado, mataron a su mamá, a su papá, su esposa, la única persona que sobrevivió fue una hermana. Y a pesar de todo eso, que lo despojaron de todo lo que tenía, de un libro que estaba escribiendo en ese momento, de su ropa, del anillo, de matrimonio, de todo, de su familia, él se aferró a ese propósito que encontró en ese lugar y fue a ayudar a las personas a que también pudieran encontrar ese propósito y eso los mantuviera de alguna manera pensando en que había una esperanza para sobrevivir a eso, porque muchas veces no los mataban, sino que las mismas personas del dolor y de la angustia que vivían se suicidaban. Entonces, Víctor Frank encontró su propósito a través de esto. Y él vivió esos años ayudando a las personas a que pensaran en que iban a volver a encontrar a sus hijos, a que iban a poder volver a su ciudad, ayudaba a que ellos conectaran con ese propósito. Entonces yo quiero que hoy ustedes piensen cuál es ese propósito que ustedes sienten que arde en su corazón, que les ayuda a palpitar, que les regala alegría, que les regala felicidad, porque esto es lo que hace el propósito en nuestras vidas. Habíamos visto que los hábitos malos nos regalan como esa recompensa de liberarnos un poco de todo eso que estamos sintiendo y eso nos ayuda de alguna manera a descargarnos, pero nos genera como más adicción a esos malos hábitos, nos ayuda a hacer como un escape de alguna manera, digamos, para lo que no hemos aprendido a resolver en nuestras vidas y eso es lo que hace el propósito cuando nosotros aprendemos a hacer esas acciones que están ligadas a nuestro propósito, que nos regalan alegría, que nos regalan felicidad, eso se vuelve nuestra recompensa. Entonces dejamos de encontrar la recompensa en esos malos hábitos de consumir cosas, de consumir pues muchísimo alimento, de evadir lo que sentimos y encontramos esa recompensa en ese propósito, en envolver eso en nuestra propia satisfacción y eso nos ayuda y nos evita a entrar a ese bucle depresivo. Hay, digamos que algunos estudios científicos que demuestran que vivir en ese propósito constantemente y que eso genera a nuestra vida gratificación, alegría, gozo, esa recompensa sana, eso ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y ayuda a disminuir la inflamación en el cuerpo que hemos visto que un cuerpo inflamado es un cuerpo estresado, un cuerpo lleno de cortisol y eso lo que hace es ser como, digamos, un campo activo para muchísimas enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer. La mayoría de los cánceres se dan cuando nuestro cuerpo está muy inflamado. Y digamos que no es inflamación que uno lo ve así, sino que es como una condición, digamos que las células y todo eso, hay más facilidad de que se puedan adquirir muchísimas enfermedades. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ejercer ese propósito, a dejar de mirarme solamente a mí y poner un poquito más la mirada en el mundo que necesitan, qué puedo aportar, en qué puedo ayudar, eso entrego algo, doy algo, pero a cambio estoy recibiendo muchísimo bienestar. Y digamos, por ejemplo, para mí mi propósito es poder de alguna manera ayudar a las personas que quieran a entender un poquito más su mundo emocional, a dar educación emocional, porque a veces pienso que falta mucha.
ese para mí es mi propósito y siento que de alguna manera Dios me permite servir de esa manera y eso me llena de muchísima alegría. Eh, de pronto sacar el tiempo para grabar estos videos, a pesar de que a veces me queda un poquito difícil, para mí eso es lo que me alegra, lo que me llena el corazón, lo que me da felicidad. Y me ayuda a dejarme de mirar solamente a mí, digamos, mi dolor, mis propios problemas, mis propias angustias, porque yo también las vivo, mi propia ansiedad, mi propia tristeza, mi propia depresión, y me ayuda de pronto a mirar hacia afuera y entender que hay muchísimas otras personas que también necesitan. Y encontrar eso en ayudar, en entregar, eso nos regala muchísima felicidad y muchísima satisfacción. Y eso nos hace de alguna manera buenas personas al querer entregar. Yo lo hago de esta manera, pero hay muchísimas otras maneras, ayudando a los niños, ayudando a los ancianos, ayudando a un amigo cuando lo necesita. Entonces, yo quiero que pensemos cuál es ese propósito con el que nosotras nos sentimos identificadas. Nos regala gratificación cuando lo hacemos. No importa que no nos paguen, pero eso nos da felicidad y nos da alegría. ¿Qué es eso que arde en tu corazón? ¿Qué es eso que tú dices? Yo lo haría sin que me pagaran absolutamente un peso, porque mi pago va más allá de la plata. Mi pago es un pago espiritual, es un pago emocional, es un pago que me hace crecer, que me hace engrandecer mi ser, ¿sí? Em, y lo que les decía, miramos más allá, miramos, dejamos de ser como tan egocéntricos porque a veces la depresión se vive de esa manera. La depresión nos hace como vivir solamente en mí, en que yo estoy sufriendo, en que yo estoy mal, y es verdad. Y validamos todas esas cosas que sentimos, validamos todas nuestras luchas, validamos todo nuestro sentimiento, pero cuando nosotros aprendemos, uno de los pasos de la inteligencia emocional es conocer, entender, aceptar, abrazar, pero no solamente quedarnos en eso, sino transformar esa emoción y trascenderla para poderla gestionar. Esto es una herramienta muy buena porque me ayuda a, no solamente me quedo con esto, sino que a través del servicio empiezo a autotransformar todas mis propias cargas. Yo quiero que tú pienses, perdón, todo eso que tú sientes, que a veces sientes que te abrumes, que puede contigo, que el mundo se te viene encima, ¿cuántas personas más están viviendo eso? ¿Cuántas personas más están atravesando ese camino difícil? Y aún más, porque hay personas con situaciones mucho más difíciles que las nuestras. Y con eso no estoy desmeritando ni desvalorizando lo que nosotros vivimos, pero sí hay personas que están pasando por situaciones más difíciles que las mías. Y el poder yo de alguna manera buscar la forma en que puedo aportar, eso me regala satisfacción, porque no basta con ser compasivo, ver a alguien y decir, ay, sí, qué pesar de esa persona, si yo no actúo, o sea, si yo no tomo acción, si yo no hoy digo, bueno, encuentro este problema, ¿de qué manera yo puedo aportar desde mi accionar para regalar beneficio a esa persona, pero que a la vez me lo estoy regalando a mí? Estoy dando, pero la gratificación es algo que se vuelve, digámoslo así, de alguna manera nuestra propia recompensa. Entonces nosotros somos seres que de alguna manera somos sociales y necesitamos vivir en ese contacto con las otras personas. Entonces no olvidemos que en esa forma de ser sociales no nos miremos solamente a nosotros. Fijemos un poquito también la mirada afuera. ¿Qué necesitan? ¿De qué manera yo puedo aportar? Y necesitamos esa conexión. Nosotros somos seres de demasiada conexión. Cuando nosotros nacemos, necesitamos. Es una necesidad básica de nosotros. El contacto físico, las caricias, los abrazos, el estar cerca a la persona que nos tuvo, que sería nuestra mamá o a otra persona si ella no pudo estar, pero es una necesidad del ser humano, el contacto, la conexión, estar
estar en grupo, encontrar de alguna manera nuestra tribu, nuestra gente que nos ayude a crecer, a fortalecernos, que ese fue el primer reto que nosotros hicimos, encontrar cuál es ese clan que me ayuda a mí a sentirme bien, ese grupo de apoyo, porque nosotros somos seres sociales y necesitamos esa conexión. Y qué bueno que nosotros podamos ir a conectar con otras personas a través del servicio, a través del el entregarnos a nosotros mismos. Y ser algo, parte de algo más grande, no solamente ser parte de lo mío y ya, solamente me importo yo y ya. Esas vidas, cuando nosotros vivimos ese tipo de vida, solamente me importa mi sufrimiento, es una vida muy pobre, es una vida muy escasa, porque la riqueza va más allá de la plata, ¿sí? La riqueza va más allá de tener dinero, porque nosotros podemos llegar a ayudar aún sin tener dinero. Y la riqueza va más allá de la plata. Con esto no estoy diciendo que es que la plata no es importante, el dinero no es importante, es muy importante. Y con dinero yo también puedo ayudar. Pero la riqueza de verdad está más allá del dinero físico. El dinero físico es una manifestación de la riqueza, pero la riqueza va muchísimo más allá. Va en la naturaleza, va en el cielo, va en el agua, va en todo lo que nos rodea, va en el contacto físico, las relaciones. Entonces, desliguemos que es que para ayudar a alguien yo tengo que tener dinero, que está bien que lo puedo hacer, pero no es la única manera. Y cuando nosotros rompemos esos esquemas, me vuelvo y me hago parte de algo muchísimo más grande, donde sobrepaso de pronto todas esas limitaciones. Yo puedo dar tiempo y el tiempo yo creo que es el activo más grande que nosotros podemos tener, porque con tiempo podemos hacer todo. Y si tengo dinero, pues sí, también puedo aportar con dinero. Qué bueno, porque hay muchas personas que lo necesitan, pero no es solamente lo que se necesita. Hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita que sea escuchada, solamente eso. Hay gente que necesita ver a alguien ahí que le sostenga la mano en algún momento difícil. Hay alguien que solamente necesita eso, un contacto, el saber que tiene un amigo. Hay gente que necesita que le ayuden a pintar la casa, o hay gente que necesita que le cuiden un momentico a alguien para poder hacer otra cosa. O sea, el servicio se puede hacer de la mayor cantidad posible, pero que esté ligado a ese propósito, que es eso que arde en tu corazón, que tú sientes que arde en tu vida. Y para finalizar, esto de darnos y de entregarnos también hay que tenerlo en un punto de equilibrio, porque a veces la compasión excesiva me saca a mí de mi propio autocuidado. Siempre debemos estar bien para poder servir. Entonces, en esa misma medida que yo me aprendo a cuidar a mí, a valorar a mí, sentir lo que yo siento, eso me da la capacidad de entender a la otra persona, pero nunca pasando por encima de mí. O sea, debo aprender a cuidarme a mí y de esa misma manera aprendo a cuidar a las otras personas. Eso es lo que me ayuda. Eso es lo que me da como la capacidad de poder ser una buena servidora, porque yo no puedo servir y entregar algo que yo no tengo. Yo no puedo irle a decir a una persona que aprenda a amar si yo no estoy en mi propio proceso de aprenderme a amar. Yo no puedo ir a decirle a ustedes, niñas, aprendan a sentir, aprueben sus emociones, si yo niego y desvalío las mías. Entonces, en la medida que yo lo hago conmigo, en esa misma lo puedo ir a dar. Hay un versículo de la Biblia que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y va ligado a eso, a que en la medida en que yo me amo, de esa misma medida amo a mi prójimo. No lo puedo hacer ni más ni menos. Entonces, si yo quiero amar mucho a mi prójimo, tengo que amarme mucho a mí. Y el versículo primero dice es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no olvidar esa conexión y esa comunión que necesitamos crear con Dios, porque Él es la fuente de amor. Yo me nutro de Él, me amo a mí y así puedo amar a los otros. Los otros son mi pareja, mis hijos, y en esa medida en que yo aprendo a amarme con el amor de Dios que me hace aceptarme tal y como soy, aprobar de pronto mis cosas oscuras. Entonces, como yo me amo así, me va a ser mucho más fácil amar al otro de esa manera. Niñas, ese es el reto para el día de hoy. Les voy a dejar abajo dos imagencitas con las preguntas que vamos a responder
para que ustedes puedan conectar e encontrar ese propósito. Y qué bueno que cada una de ustedes pueda emprender algo hacia servir de esa manera. Entonces ese va a ser el reto para el día de hoy, que puedan y pensar hoy, ¿de qué manera puedo servirle a alguien? ¿Será que yo puedo servirle a alguien ayudando a pasar a una viejita a la calle? ¿Será que yo puedo servirle a alguien? ¿De qué manera? Escuchándola, dándole un abrazo, diciéndole una palabra de aliento. O sea, no siempre de dinero. Si lo pueden hacer con dinero, ir a llevarle algo de comer a una persona, excelente. Pero no nos limitemos que el servicio solamente se basa en eso. Entonces el reto para el día de hoy va a ser encontrar hoy o esta semana más tardar una forma en que pueda servir. Y dos, responder las preguntas que van a estar más abajo en unas imagencitas para que ustedes puedan empezar a conectar, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Con qué me siento yo feliz cuando lo hago? Porque es una gratificación que no tiene precio, ningún precio. Les deseo un feliz domingo y que pasen bien con su familia. Recuerden que sería el reto de hoy y el miércoles, con el favor de Dios, vamos a terminar.